¿Y si te dijera que los árboles que más fruta dan son los que nunca has regado ni fertilizado? Suena imposible, casi como una provocación en un mundo donde nos venden que sin químicos nada crece. Pero hace 1000 años cada campesino, desde las colinas de la Toscana hasta los valles de España, lo sabía perfectamente. Estamos hablando de 5 gigantes de la naturaleza que no necesitan riego, no aceptan fertilizantes químicos y rechazan cualquier producto sintético. Árboles que ofrecieron cosechas masivas que alimentaron familias enteras durante generaciones sin que nadie tuviera que abrir un grifo o comprar un saco de nitrógeno. Hoy vamos a recuperar esa sabiduría perdida. Te voy a contar cuáles son estos árboles, por qué su biología es superior a la de los híbridos modernos y, lo más importante, cómo puedes plantarlos este mismo mes en cualquier rincón de tu jardín, por muy difícil que sea el suelo. Quédate hasta el árbol número 5, porque ese ejemplar en particular va a cambiar por completo tu forma de entender la vida vegetal. Es el ancestro de todo lo que conoces y su resistencia es sencillamente sobrenatural. Seamos honestos por un momento, la jardinería moderna nos ha convertido en esclavos dependientes. Entramos en cualquier tienda de suministros y nos bombardean con estantes infinitos de productos que apenas comprendemos. Fertilizantes de liberación lenta, sustratos con pH milimétricamente controlado, sistemas de riego por goteo, automatizados que fallan a la primera de cambio. Gastamos fortunas en fungicidas, insecticidas y estimuladores de raíces con nombres científicos impronunciables. Compramos todo lo que el marketing nos dice que necesitamos. Plantamos con una ilusión enorme, regamos con una disciplina casi militar y aún así el resultado suele ser una decepción silenciosa. Las plantas crecen débiles, las hojas amarillan sin razón aparente y las cosechas son ridículamente pobres. Ese árbol que compraste con tanta esperanza parece estar luchando por su vida en lugar de darte abundancia. No es que no tengas mano verde, es que te han enseñado a pelear contra la naturaleza en lugar de aliarte con ella. Para entender cómo es posible obtener frutas sin intervención, debemos retroceder en el tiempo. Viajemos a la Europa medieval, entre los siglos Otto y XV. En aquel entonces no había supermercados, no había camiones refrigerados trayendo fruta de otros continentes y, por supuesto, no existían las tiendas de jardinería. La regla era simple y brutal. Si no hacías crecer tu propio alimento, simplemente no comías. El campesino medieval no era un experimentador por hobby, era un superviviente nato. No podían permitirse el lujo de plantar algo que requiriera una atención constante o recursos que no tenían. No tenían tiempo para acarrear agua todos los días desde el pozo para regar un huerto ornamental. No tenían dinero para abonos caros. Cada árbol que decidían poner en la tierra tenía que ser un guerrero. Debía sobrevivir solo, adaptarse al suelo que hubiera, resistir las heladas más crudas del invierno y las sequías asfixiantes del verano sin que nadie corriera a rescatarlo. A lo largo de los siglos desarrollaron un conocimiento extraordinario que no estaba en los libros sino en la observación pura. De padre a hijo se transmitía el saber de qué especie plantar en qué ladera, cómo leer el viento y cómo confiar en la fuerza de la tierra. Es una sabiduría que hoy ha sido aplastada bajo toneladas de tecnología, pero que sigue viva en el ADN de estas 5 especies. Empezamos con un titán, la higuera. Este árbol aparece en la Biblia, en la mitología griega y en los registros de los soldados romanos. No es casualidad, los soldados medievales siempre llevaban higos secos en sus morrales. Sabían que era la superfruta original que los mantendría vivos en marchas de cientos de kilómetros. ¿Por qué la higuera sobrevive sin una gota de riego manual? Porque sus raíces tienen un comportamiento casi inteligente. No esperan pasivamente a que el agua caiga del cielo. Se lanzan al subsuelo con una agresividad asombrosa. Pueden penetrar hasta 5 metros de profundidad y tienen la fuerza mecánica para fracturar grietas en las rocas en busca de vetas de humedad ocultas. Si intentas fertilizar una higuera con productos químicos, verás algo curioso. El árbol se confunde. Produce una explosión de hojas verdes gigantescas, pero casi nada de fruta. La higuera da sus mejores frutos cuando el suelo es pobre, pedregoso y difícil. Prospera en el estrés. En la Edad Media se le conocía como el árbol de los pobres y eso era el mayor de los elogios. Significaba que cualquier familia, sin importar lo estéril que fuera su pedazo de tierra, podía tener una fuente constante de energía dulce y nutritiva sin invertir un solo recurso más allá de la plantación inicial. El segundo integrante de nuestra lista es la vid. Aunque hoy la vemos en viñedos comerciales llenos de cables y mangueras, en la antigüedad se cultivaba de forma autónoma. Los monjes medievales la plantaban cerca de muros de piedra que retenían el calor del día para liberarlo durante la noche. El secreto de la vid está en su memoria hídrica. Sus raíces no son solo buscadoras de agua, son canales de almacenamiento. En las regiones más áridas del mundo, los viñedos más antiguos son los que nunca se riegan. ¿Por qué?
porque la planta ha aprendido a enviar sus terminales nerviosas a profundidades donde las heladas no llegan y donde la humedad del invierno se conserva fresca durante todo el agosto. Una vid establecida puede vivir fácilmente más de 100 años, no necesita comodidad. De hecho, el exceso de agua pudre sus raíces y diluye el sabor de la uva. Los antiguos sabían que la hoja de la vid era medicina, el vinagre era el desinfectante universal y las pasas eran combustible puro para el invierno. Para ti hoy, plantar una vid es un ejercicio de fe en el futuro. Es crear una pérgola de sombra natural que, una vez alcance los 3 o 4 años de edad, podrá ignorar cualquier sequía que el cambio climático nos envíe. El tercer árbol requiere más espacio, pero su recompensa es para varias generaciones. El nogal. Hay algo casi sagrado en un nogal adulto. Su copa puede extenderse 15 metros, creando un microclima fresco debajo de él donde la temperatura puede ser hasta 5 grados inferior al resto del campo. Pero lo más impresionante ocurre bajo tierra. El nogal no solo busca nutrientes, él fabrica su propia seguridad. Produce un compuesto llamado yuglona. Esta sustancia impregna el suelo a su alrededor y actúa como un herbicida natural. El nogal elimina por sí mismo la competencia, asegurándose de que ninguna maleza le robe el agua o los minerales. Es un árbol que gestiona activamente su entorno. No espera que tú vengas con una azada a quitar las malas hierbas, él se encarga. En la Edad Media era el regalo que los padres hacían a sus hijos recién nacidos. Sabían que para cuando ese niño fuera hombre, el árbol le daría nueces ricas en proteínas, aceite para iluminar la casa y una madera tan valiosa que equivalía a una cuenta de ahorros. El cuarto es el peral antiguo. Ojo, no me refiero a los perales modernos que venden en los centros comerciales diseñados para dar fruta estéticamente perfecta, pero biológicamente dependiente. Hablo de las variedades tradicionales, aquellas que los campesinos medievales seleccionaron durante siglos por su robustez. El peral antiguo tiene una estrategia de raíces doble, se expande horizontalmente para captar cada gota de las lluvias ligeras de primavera, pero también clava una raíz pivote vertical para anclarse y beber del subsuelo. Esta arquitectura le permite vivir 200 años sin inmutarse ante los veranos más secos. En el calendario medieval, el peral era fundamental. Sus frutos llegaban en otoño, cuando las reservas de verano se agotaban y el invierno empezaba a amenazar. Sus peras se guardaban en bodegas oscuras durante meses, convirtiéndose en el puente vital hacia la primavera. Es un árbol discreto que no exige protagonismo, pero que nunca falla a su cita con la cosecha. Y llegamos al quinto, el ancestro de todos, el manzano silvestre. Si el manzano moderno de supermercado es un perro de raza delicado que necesita cuidados constantes, el manzano silvestre es el lobo. Este árbol crecía en los bosques mucho antes de que el ser humano inventara la agricultura. Ha sobrevivido a glaciaciones, plagas devastadoras y sequías milenarias sin que nadie jamás lo regara. Su sistema inmunológico es una obra de arte de la evolución. Es naturalmente resistente a los hongos y enfermedades que destruyen los cultivos comerciales hoy en día. Sus manzanas pueden ser más pequeñas y ácidas, pero tienen 10 veces más nutrientes y un aroma que inunda una habitación entera. Es la declaración de independencia definitiva. Si buscas un árbol que diga puedo cuidarme solo, es este. Pero aquí es donde la mayoría de la gente falla. Puedes tener el mejor árbol del mundo, pero si lo plantas con la mentalidad moderna, lo vas a matar. El secreto medieval no reside solo en la especie, sino en el método. El primer concepto clave es raíces profundas versus raíces dependientes. Si tú riegas un árbol joven todos los días, sus raíces se quedan cerca de la superficie esperando la comida fácil. Se vuelve un drogadicto del riego. Si dejas de regar, muere en una semana. El método medieval consiste en obligar al árbol a bajar, a buscar su propia agua para que se convierta en un ser autónomo. El segundo concepto es el suelo vivo. El suelo no es solo suciedad, es un ecosistema. Los fertilizantes químicos matan los microorganismos que el árbol necesita para procesar minerales de forma natural. Al añadir químicos, rompes el contrato sagrado entre el árbol y la tierra. El tercer concepto es la adaptación local. Un árbol que sobrevive a un primer verano difícil sin ayuda desarrolla una resistencia genética que lo acompañará de por vida. Cada reto superado es una instrucción grabada en sus células. Abril es el mes de la oportunidad. La tierra ya tiene el calor del sol de primavera, pero aún conserva la humedad de las lluvias. Para plantar como un monje del siglo XII, sigue estos pasos. Primero, elige el lugar más difícil de tu jardín. Estos árboles aman los desafíos. Segundo, cava un hoyo amplio, pero no lo llenes de tierra de bolsa comprada. Usa la tierra original de tu lugar. Esa tierra contiene los microbios específicos a los que el árbol debe adaptarse. Tercero, añade en el fondo materia orgánica real, hojas secas, restos de poda, compost casero. Nada de bolitas azules químicas. Cuarto,
Riega abundantemente solo el día de la plantación para sellar el aire en las raíces. Y luego, ten el valor de no intervenir. La paciencia es tu mayor herramienta. El primer año parecerá que el árbol no crece, pero es porque está ganando la batalla subterránea. Para el tercer año tendrás un gigante que no te pedirá nada y te lo dará todo. Estamos en un momento de la historia donde la autonomía alimentaria ya no es un hobby, sino una necesidad. Recuperar estos 5 árboles es recuperar nuestra libertad. Es dejar de ser clientes de la industria química para convertirnos en custodios de la vida. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos 5 vas a plantar este mes? ¿La higuera imparable o el nogal eterno? Déjamelo en los comentarios, porque ese es tu primer compromiso con la tierra. Suscríbete si quieres descubrir la técnica de poda medieval que revelaremos la próxima semana. Es hora de volver a confiar en la naturaleza.